Y pasamos a la parte de laboratorio, la parte de genética, que aunque parezca mentira, también creo que en el coffee break hemos discutido cómo se va a robotizar los laboratorios, qué impacto puede tener tanto para los equipos como para los pacientes. Todo tiene pros y contras. Y para dirigir la sesión tenemos a Sergi Rovira, que es nuestro director de laboratorio, el que mima y cuida a nuestros gametos y a nuestros embriones. Y tenemos un listado de ponentes fantásticos que irá introduciendo poco a poco. Doy paso al doctor Rovira. Bueno, muchas gracias. Me hace muchísima ilusión estar aquí. Cuando empezamos a pensar en cómo darle forma a este workshop, yo he de confesar que no tenía muy claro que fuésemos capaces de darle salida, pero aquí estamos, ¿no? Nos está pasando un poco como cuando una paciente acude a la consulta que dices tiene un pronóstico complicado. Bueno, pues al final hemos puesto los medios. Hay que agradecer también a la industria, a Ferring, su apoyo y al trabajo de todos los que hemos estado implicados. Cuando estábamos en el coffee break, estábamos hablando así entre amigos y decíamos, bueno, es que este workshop ha empezado aquí y ahora van a llegar los biólogos y lo vamos a bajar un poco al suelo. Pero tengo que deciros que el nivel de la mesa que tenemos es impresionante. Es impresionante. Tenemos a tres expertos reconocidos nacional e internacionalmente. Y bueno, como sé que tampoco habéis venido a escucharme a mí, voy a pasar a presentar a nuestro primer ponente, que es César Arjona, que es el director y cofundador de Personal Genetics. César, cuando quieras. Muchas gracias, Sergi, y muchas gracias a Fertilab por invitarme a este workshop. Me hace muchísima ilusión, porque cuando uno inicia un proyecto, en este caso un proyecto de asesoramiento, de ofrecer asesoramiento reproductivo a centros, uno piensa en ejercer esta función con una filosofía, y cuando colaboras con centros con los que compartes este tipo de filosofía, pues se hace todo mucho más fácil y mucho más agradable. A mí no me importa para nada que me digan que me he fertilabizado. Me sentiría muy orgulloso de que me lo dijeran, porque ya digo que me siento muy cómodo ejerciendo esta función con mis colaboradores y amigos de Fertilab. A mí se me ha pedido que hable sobre las opciones que hay de asesoramiento genético reproductivo, que es el campo en el que más me muevo, y para hacerlo en remoto utilizando la telemedicina y todas las nuevas herramientas que tenemos para llevarlo a cabo. Y de hecho, Personal Genetics, cuando se fundó allá en el 2016, lo primero que tenía en su cartera de servicios era poder ofrecer las visitas presenciales y conjugarlas con las visitas telemáticas, porque somos conscientes de que hay que hacer medicina personalizada a las necesidades no solo de los propios pacientes, sino de los centros. No es lo mismo un centro orientado a paciente nacional que un centro en el que tiene un volumen muy grande de paciente internacional, y por lo tanto el ser capaces de tener esa flexibilidad y de adaptabilidad a la hora de ofrecer los servicios es una herramienta muy útil para dar un servicio global y completo a todos nuestros pacientes, y de llevar a cabo lo que nos gusta mucho nombrar, que es la medicina personalizada. Voy a empezar un poquito en comunicar una realidad, que es que la genética cada vez forma parte más importante de nuestras vidas. Y no solo de la reproducción, que es el campo en el que nos ha unido hoy en este workshop, sino a nivel general. El avance de la genómica y de los conocimientos en genética, bueno, pues va invadiendo poco a poco muchos de los aspectos de nuestra vida. Y bueno, pues el asesoramiento genético se hace fundamental para el manejo de la información relacionada con toda esta información genética con la que hemos de batallar como profesionales y también como personas en nuestro día a día. Pero esta información genética no solo es útil para los pacientes. Muchas veces nos encontramos en que los profesionales de la reproducción necesitan a un apoyo, a una figura de apoyo para acabar de
facilitar un seguimiento y una información correcta a los pacientes. Y muchas veces el asesoramiento genético no se lleva a cabo en una consulta directamente, ya sea telemática o presencialmente, con los pacientes, sino que muchas veces es el asesor genético el que ayuda, colabora con el ginecólogo, con el especialista, para que la información que le vaya a transmitir él mismo en su consulta sea lo más adecuada y lo más fehaciente y lo más indicada de lo posible. Y por eso es muy importante contar con equipos multidisciplinares y que haya interconsultas, haya flujo de información para compartir ideas, para compartir todas las cuestiones relacionadas con nuestros pacientes. ¿Pero qué es el asesoramiento genético? El asesoramiento genético es un proceso comunicativo, no es una acción concreta, puntual, en un momento y en una estancia, sino que es todo un proceso comunicativo que lo que intenta es transmitir información acerca de la genética, del pronóstico, de las recurrencias, de las herencias y de las adaptabilidades a una condición determinada que los individuos podemos ser portadores. Y por lo tanto, como proceso comunicativo que es, nos encontraremos con muchas fases diversas en las cuales contar con herramientas diversas que nos faciliten esta comunicación y este seguimiento de los pacientes va a ser fundamental. ¿Qué objetivos se establecen en un asesoramiento genético? Varios, muchos, y dependiendo del ámbito en el que movemos. No es lo mismo el ámbito de la oncogénesis o de la oncología que la patología cardíaca, que la enfermedad minoritaria o que la genética reproductiva. Pero básicamente lo que hemos de establecer son qué pruebas genéticas serían las más indicadas para el paciente en concreto al que vamos a tener que realizar este asesoramiento genético. Informar acerca de un diagnóstico, pronóstico o posibilidades que se abren una vez tenemos un resultado determinado. También determinar que esta información genética puede estar afectando al resto de familiares o de familia directa del propio paciente. Esto es muy importante. Explicar, sobre todo en el campo de la reproducción, los mecanismos hereditarios y los riesgos de recurrencia que se establecen ante una posible condición de portador o de afectado de una condición genética. Exponer las alternativas reproductivas. Es muy importante no solo ofrecer el resultado de un estudio en concreto, sino que ser capaces de ofrecer opciones, de dar un pronóstico de una batería de diferentes opciones a los cuales el paciente pueda escogerse según sus criterios personales y de creencias, aquel que más se adapte a su realidad. Y esto se ha de hacer favoreciendo la opción personal, de una forma no directiva, muy importante. Hay que ser informador, hay que asesorar, hay que dar toda la información necesaria y todas las opciones que se pueden establecer o que se pueden abrir ante un resultado, y que la opción que se tome por parte de los pacientes, de las parejas, sea de forma libre y no directiva por parte del profesional. Es muy importante. Y en el caso de que haya alguna condición genética en la cual pueda afectar al pronóstico de vida de los individuos que tienes que asesorar, favorecer y facilitar la adaptación a esta nueva situación que se les presenta. Y en una consulta de asesoramiento genético llevamos a cabo diferentes acciones y se tienen que tener ciertas habilidades para desarrollarla. Hemos de recopilar e interpretar los antecedentes tanto personales de los pacientes como del resto de la familia. Hemos dicho que la genética, como es un mecanismo heredable, no nos va a influir solo como a nosotros como individuos o a nuestra descendencia, sino también va a tener una presencia importante en los familiares directos de los consultantes. Es importante establecer el árbol genealógico porque esto nos va a permitir poder establecer modelos de herencia, si hay alguna condición en la familia, y calcular estos riesgos de recurrencia o de ocurrencia de una condición es fundamental para poder establecer un proyecto reproductivo a las parejas que tenemos delante. Y todo esto se ha de hacer con dotes de comunicación y sobre todo de empatía. Es muy importante poder facilitar la información de una forma comprensible a nuestros pacientes, de una forma cercana, porque si lo que queremos ser es no directivos, hemos de conseguir que entiendan lo que les estamos comunicando para que la decisión final que tomen sea completamente libre y dependiente de sus creencias y sus opciones personales. Bueno, hemos de dar información sobre el diagnóstico, pronóstico y acciones de manejo de una condición. Y lo que he dicho, nos hemos de adaptar al nivel sociocultural del
de la persona que tenemos delante. No es lo mismo comunicar a un profesional unas guías de lo que está ocurriendo en un resultado genético que ponerte delante de un paciente que no tiene ninguna noción ni de genética ni de medicina y a la cual le tienes que explicar un riesgo que tiene de poder tener una descendencia afectada de una condición. Por lo tanto, hay que adaptarse al interlocutor que tienes delante a la hora de transmitir la información. Hay que ser un apoyo a la hora de tomar las decisiones. Una cosa es no ser directivo y otra cosa es no estar ahí a la hora de recibir cuál es la opción más interesante para los pacientes. Por lo tanto, hemos de servir de apoyo, hemos de estar ahí presentes. El asesoramiento genético no es una acción puntual, sino que es un proceso y, por lo tanto, hemos de estar como apoyo para la toma de decisiones de los pacientes. Y en el caso de que haya alguna condición genética que pueda afectar, el poner en contacto con las asociaciones es muy importante porque les ayuda a conocer realidades parecidas a las que están viviendo y esta adaptabilidad se resuelve de una forma mucho más sencilla. Destaco esto, comunicación y empatía, ya lo habéis visto, todos hemos estado hablando de que las nuevas tecnologías lo que permiten es poner en contacto de una forma fácil, dinámica, pacientes profesionales. Pero todo se basa al fin y al cabo en comunicar y comunicarlo de forma cercana. No hace falta, la herramienta que utilices es relevante, pero lo más importante es ser cercanos y ser empáticos, y lo puedes ser también de forma telemática. Telemedicina, bueno, pues es prestar los servicios médicos a distancia utilizando las TICs. Y esto es lo que estamos adaptándonos a hacer, ¿no? Bueno, los que la pandemia nos ha arrollado a hacerlo de una forma rápida e inmediata, pero todas estas herramientas las teníamos antes también y las hemos tenido a nuestra disposición y nos tenemos que adaptar a su uso. Todos conocéis múltiples plataformas que tenemos para hacer, en el caso de una consulta, una videollamada, ¿no? Yo me voy a centrar no tanto en el seguimiento de marcadores médicos, sino en el acto médico de la consulta, ¿no? Y para llevarla a cabo no pongo aquí el teléfono. El teléfono ya hemos visto que es una herramienta muy básica y que no ayuda para nada a empatizar y a comunicar. Es simplemente una acción para sacar del paso y comunicarnos en un momento dado. Aquí lo que sí que tenemos que utilizar son plataformas de videollamada para que vernos cara a cara, aunque sea en la distancia, sea ese elemento, ese nexo de unión que permita empatizar durante una consulta médica de asesoramiento genético o de lo que sea. Y conocéis múltiples plataformas que nos han permitido llevar a cabo estas acciones médicas utilizando las TICs, ¿no? Pero como toda herramienta, vamos a encontrar que tiene sus pros y sus contras. Bueno, es una herramienta nueva, novedosa, o que una herramienta más que los profesionales podemos utilizar para comunicarnos con los pacientes. Favorece el trabajo en equipo o lo facilita, y las interconsultas que sean rápidas, dinámicas. Nosotros nos reunimos una vez al mes para debatir aquellos casos que nos crean una dificultad y lo hacemos utilizando este tipo de plataformas para, aunque no estemos físicamente en el mismo local, sí que vernos las caras, vernos nuestras reacciones y saber de qué estamos intentando comunicar en cada momento. Obviamente, cuando tenemos pacientes extranjeros en zonas lejanas, en zonas inaccesibles, o simplemente porque el día a día se nos come y las disponibilidades horarias no siempre son equivalentes entre el profesional y los propios pacientes, pues nos ayuda a acercarnos y a hacer este servicio. Ayuda a cortar los plazos de espera. Es mucho más fácil programar una videoconsulta que no ver cómo tengo el listado de pacientes para un día concreto. Por lo tanto, sí que puede facilitar acortar estos plazos de espera. Y si se lleva de una forma correcta, puede facilitar la comunicación paciente-especialista, pero siempre si las dotes de comunicación y empatía están detrás de utilizar estas herramientas. Por otro lado, nos encontramos en que en nuestra sociedad todavía falta la educación para llevar un manejo correcto de las TICs. No todo el mundo está preparado. Estamos en un entorno muy esbiaixado. Si nos movemos en un entorno sociocultural de bajos recursos, veremos que aquí lo que pensamos que es el día a día y que todo el mundo domina, veremos que las realidades son muy diferentes si nos movemos en según qué zonas de nuestro propio país. Por lo tanto, las habilidades y accesos de las TICs, tanto de los pacientes como de los propios profesionales, no siempre están garantizadas. Pueden no ayudar a fortalecer una relación empática y de confianza si no se establece una correcta forma de llevar a cabo este tipo de videoconsultas.
se pueden desvirtualizar las relaciones interpersonales. Los ordenadores nos han acortado los tiempos de relacionarnos. Hoy estamos todos aquí, pero lo podíamos haber hecho por videoconsulta. Y lo que podemos hablar en el coffee break no lo tendríamos, o el chocar las manos o el abrazarnos, esto no lo vamos a tener si utilizamos exclusivamente este tipo de tecnología. Puede dar incumplimientos a la ley de protección de datos, porque estamos utilizando plataformas que no sabemos qué niveles de protección de la información llevan detrás. Y tenemos una regulación a nuestro país muy rígida y que establece de una forma muy clara cómo hemos de tratar la información médica de los pacientes, que es una información clasificada de alto grado de seguridad. Por lo tanto, estamos utilizando plataformas públicas muchas veces sin saber si estamos incumpliendo las normativas de la ley de protección de datos. Muy importante este apartado. Y bueno, y también somos dependientes de una buena calidad y cobertura de los servicios. El otro día yo pensaba que podría reunirme con mi equipo, no en mi despacho como habitualmente hago, porque tengo un teléfono conectado a internet, y fue un auténtico desastre. Tuve que hacer al final una llamada por teléfono con todo lo que supone y las dificultades que tuvimos. Por tanto, somos dependientes de la calidad del servicio, no solo de internet, sino de los proveedores de estas herramientas de videollamada. Somos muy dependientes. Y sí que es cierto que hemos pasado de un paradigma donde la visita médica era lo que dominaba, la visita presencial, a que pospandemia esto se ha invertido. Y yo creo que, en mi opinión, estas herramientas son muy útiles, pero si se utilizan en equilibrio. Y a partir de aquí, abro el debate para ver cuál es vuestra opinión. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora. Pasamos ahora a la segunda presentación. La realizará la doctora Mofa. La doctora Mofa, como todos sabéis, es la directora médica de Fertilab. Qué decir, pero quiero poneros un poquito, también como he puesto a Ana, un poquito en antecedentes de su currículum. Ella se formó en la carrera de medicina en la Universidad de Turín, ha hecho diferentes fellows en Israel y en Nueva York y ha hecho el grado de doctorado con una tesis sobre el PCR de contaminación neoplásica en el corte ovárico en pacientes fértiles en edad pediátrica. Y ha estado durante bastante tiempo trabajando en Bruselas en la coordinación del programa de preservación de la fertilidad que incluía cortes, ovocitos y semen. Y bueno, y mucha cosa más no hay que decir. Comentar que nos va a presentarnos la personalización y optimización de la preparación endometrial. ¿Por qué esto? Bueno, porque en los últimos años ha habido un incremento en el número de embriones que se vitrifican, ¿vale? Y esto nos ha llevado, ha sido pues por dos circunstancias. Uno, porque la vitrificación y la descongelación de estos embriones tienen una mayor supervivencia, y porque las indicaciones para realizar la vitrificación han aumentado, tanto porque la mujer tiene una hiperestimulación o porque se le va a hacer un diagnóstico genético preimplantacional que se necesita un tiempo y por esto se vitrifican estos embriones, o porque hay alguna patología uterina en estas pacientes que justifica la no transferencia de estos embriones en fresco. Para que podamos optimizar este proceso es muy importante que haya una sincronización entre el endometrio y el embrión sano. Y esto es lo que ahora la doctora Mofa nos va a poner en conocimiento, ¿vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias y bueno, estoy muy emocionada porque yo no he visto el niño nacer porque hace 25 años estaba o en Italia o en Estados Unidos, no. Pero tengo que decir que me siento de esta casa, yo he llegado hace poco más que 3 años, pero creo que sí, que bueno, todos juntos y gracias a la confianza que Marta y Jaume me han confiado, este niño ya no solamente va con patas, pero ya casi va al cole y vemos cosas extraordinarias. Un poco como muchos de los ponentes de antes han dicho, yo creo que hemos sido como los seres humanos son, ¿no? Evolucionamos y aprovechamos de los problemas para ser mejores, ¿eh? Yo digo mejores profesionales, pero también mejores personas, y las herramientas son herramientas, y entonces lo que somos nosotros, esto depende realmente de nuestra empatía, pero utilizar herramientas y conocimiento para personalizar es un poco la filosofía de Fertilab. Ya muchos de los que trabajan en la casa saben que a mí me gusta decir, vamos, esta persona yo creo que encaja, la fertilabizamos, ¿no? Y creo que somos un equipo fantástico, y yo no solamente pienso en el equipo médico o en el laboratorio, que digamos somos los pilares de esta casa, pero todos para atender a nuestros pacientes. Bueno, ahora me he enrollado yo también bastante y voy a la parte médica, que es un poco más así, nuestra cocina de cada día. ¿Es el verde? No, next, sí.
Vale, intentaré, antes que Alex diga que faltan 2 minutos, ser un poco rápida. Como ha dicho Chus, evidentemente tenemos que estimular la paciente, optimizar la estimulación, como nos ha enseñado Ana, pero también tenemos que saber cuándo tenemos que transferir nuestro embrión en las mejores de las condiciones. Yo a las pacientes también, siempre para empatizar, digo, bueno, necesitamos 2 o 3 cosas que funcionen y el embrión tiene que ir a una casa donde se encuentre cómodo. Y el embrión y el endometrio hablan entre ellos, ¿vale? A través de mensajes bioquímicos. Y todo esto es muy romántico, pero es muy complejo cuando vamos a estudiar esto. Rápidamente, los profesionales saben que el embrión se tiene que implantar en un endometrio de segunda fase. Los ciclos sabemos que son alrededor de 28 días. Aún así, hay mujeres que no tienen la ovulación al día 14, pero bueno, la ventana de implantación es 5 días después de la ovulación, ¿vale? Y nosotros tenemos varios... Esto aquí es un dibujo de cómo un blastocisto se puede implantar en el endometrio y tiene que invadirlo, ¿vale? Entonces es un mecanismo complejo y maravilloso. Pero no estamos ahí dentro. O sea, de momento no podemos... Llegará igual, pero no tenemos una cámara a mirar qué pasa, ¿vale? Entonces tenemos que adquirir información a través de ecografías, hormonas en sangre, para decidir cuál es el mejor momento. Pero vamos un poco a lo que ha dicho Ana también. ¿Cómo elegimos la preparación endometrial para cada paciente? Porque cada paciente es un mundo y hay diferentes protocolos que se pueden adaptar a cada paciente. Evidentemente, tenemos que ver si la paciente tiene regla o no. ¿Por qué? Nosotros lo sabemos, el hecho de no tener regla o incluso de ser menopáusica no significa que no me pueda embarazar. Podemos ayudar, evidentemente, con un tratamiento. Pero también de otras cosas, la edad, el peso de la paciente, sus hábitos, fuma, no fuma, todo un conjunto de factores que pueden orientar a un protocolo u otro. Y también presencia de condiciones asociadas, si la paciente tiene un trastorno tiroideo, si un factor trombofílico, si tiene un problema inmunitario. Ahí también tenemos otra caja negra, el sistema inmunitario, cómo actúa. Y si también la paciente tiene alguna alteración anatómica de su útero. Vale. Entonces, ahora voy a... Clásicamente, cuando tenemos que preparar un endometrio para una implantación, se utilizaban tratamientos hormonales de sustitución. O sea, yo en vez de dejar a la paciente hacer su ciclo natural, yo como médico le doy medicación. Que ya veréis que todo el mundo sabe, yo siempre digo, yo soy la talibana del ciclo natural, entonces ahora os enseño el ciclo de sustitución que clásicamente se utiliza y se sigue utilizando en muchos casos, con entonces unas herramientas que son una de las medicaciones que utilizamos también para la estimulación, o sea, medicación para suprimir la producción hormonal de la paciente, y a partir de ahí añadimos estrógenos que podemos dar por comprimidos, gel, parches, las vías de administración son varias. Y luego, cuando necesito simular la segunda fase, tengo que añadir la progesterona. Sabéis todos que hay 2 hormonas príncipes del ciclo hormonal de la paciente, estrógenos y progesterona. Y entonces, en este caso, como la tengo muy controlada, mando yo, entonces puedo hacer una ecografía. Normalmente con una ecografía ya estoy contenta si veo que el endometrio tiene un tamaño correcto y las hormonas están bien, yo puedo decir transferir. Entonces, esto es un protocolo muy doctor-friendly, ¿vale? Pero, ¿cuál es el protocolo más patient-friendly? Seguramente la preparación en ciclo natural. Requiere más mimo, más cariño, porque tenemos que seguir lo que el cuerpo de la mujer va a hacer por sí sola. Y podemos hacerlo totalmente natural. Esto es
patient-friendly hasta cierto punto, porque la paciente necesitaría hacerse controles y ecografía muy a menudo, o puedo, cuando veo que la paciente está llegando al momento de la ovulación, inducir la ovulación en modo sincronizado, y esto facilita también a todo el mundo y también la organización. Entonces, yo creo que el protocolo natural modificado es el protocolo más patient and doctor friendly. Y aquí veis que no voy a dar mucha medicación. La descarga con HCG, sabemos todos que la HCG tiene una acción LH similar y entonces la puedo utilizar para descargar la ovulación. Así yo sincronizo perfectamente el momento de la ovulación con 5 días posteriormente el transfer y añado progesterona por vía vaginal normalmente o inyecciones. Y aquí los controles endometriales son un poco más, con 1 o 2 normalmente podemos establecer la fecha. Voy bien. Vale. También se han publicado protocolos de estimulación suave, o sea, si la paciente no tiene una ovulación regular, pero yo quiero llevarla a un ciclo más natural, puedo estimular con dosis baja la ovulación para obtener este cuerpo lúteo, que es, evidentemente, hoy se han publicado papers que dicen que el cuerpo lúteo, la presencia de lo que queda después de la ovulación, probablemente secreta factores que ayudan a la implantación y al sustento del embarazo. Y aquí también controles con ecografías y analítica en sangre. Aquí muy rápidamente, de forma esquemática, ¿ese es el pointer? Sí, pero no hace, bueno, no pasa nada. Aquí, esto es el ciclo con estimulación hormonal, con preparación de sustitución hormonal, el ciclo totalmente natural y el ciclo modificado. Como veis, la transferencia embrionaria, hoy día transferimos prácticamente siempre en día 5 blastocistos, pero también antiguamente o cada vez menos, pero excepcionalmente transferimos embriones de día 3. Entonces, simplemente hay que sincronizar, evidentemente. Y aquí introduzco otro de mis mantras. 2 minutos, uy, no me va a dar tiempo. Que es la transferencia de un blastocisto único. O sea, personalizar significa también reducir riesgos de complicaciones. Entonces, hoy día sabemos que vamos a la calidad más que a la cantidad. Y entonces, los medios de cultivo nos han permitido seleccionar embriones de buena calidad y ya no necesitamos transferir muchos a la vez, pero uno. Vale, voy muy rápida aquí para llevar a mi terreno de lo que es bueno del ciclo natural. Se ha demostrado que hay menos complicaciones obstétricas cuando la paciente se transfiere en ciclo natural. También aquí muy rápidamente, menos eclampsia, problemas de trastornos de hipertensivo, menos cesáreas y menos parto prematuro. Porque, bueno, la naturaleza, ¿no?, hace las cosas bien normalmente. Esto también en receptoras de óvulos. En nuestra clínica yo diría que más de la mitad de los ciclos que hacemos son con donantes de óvulos. Entonces, estas receptoras sabemos que ya tienen una edad y el riesgo de complicaciones obstétricas es más alto. Entonces, cuando podamos, el ciclo natural reduce el riesgo obstétrico y de aborto. Y ahora venimos a la última parte y voy a ser súper rápida. Bueno, hemos dicho que tenemos que transferir, sincronizar, día 5, perfecto. Esto, los manuales, perfecto. Pero otra vez, no siempre cada paciente tiene una ventana de implantación, o sea, el endometrio no siempre es receptivo cuando nosotros queremos. A veces cada uno tiene un poco de variables. Entonces, la ventana de implantación podría estar desplazada de un día antes o después, o incluso a veces algo más. Existen pruebas de receptividad endometrial que nos ayudan a orientar.
Normalmente, de momento, no proponemos estos test de entrada a las pacientes, pero cuando hay fallo repetido, entonces podemos decir, bueno, yo transferí un embrión fantástico, tenía los cromosomas bien, eran blastocistos, maravilloso. La paciente está preparada, ¿por qué no ha embarazado? Bueno, una vez, bueno, estadística, mala suerte. Pero hoy día necesitamos saber algo más, necesitamos personalizar la ventana de implantación. Y entonces con pruebas que son de biopsia endometrial podemos ir a estudiar esta ventana, a ver si está desplazada y recalcular entonces el día correcto. Ahora voy muy rápido porque no tengo tiempo, entonces aquí un estudio multicéntrico randomizado de 5 años en que si aplicamos la transferencia personalizada subimos la tasa de embarazo, sobre todo cumulativa en el ciclo. Y vale, aquí la última, y luego acabo, microbiota, ¿vale? Esto creo que también todos sabemos que se habla de microbiota, se habla de que no somos personas, somos un conjunto de bacterias, lo sabemos, ¿no? Y a nivel del útero y de la vagina, esto es algo que lo sabemos los ginecólogos también en un cultivo normal, pero un cultivo no siempre puede representar lo que hay, porque algunas bacterias no se pueden cultivar, ¿no?, con las herramientas clásicas. Entonces, ha llegado también la medicina del futuro y podemos hacer un análisis genómico para ver cuál es la población de bacterias que están dentro de la vagina, pero dentro del útero. Clásicamente se pensaba que el útero era estéril. No es estéril. Hay bacterias dentro del útero, evidentemente, en una concentración diferente. Y estas bacterias son buenas. Las azules son los lactobacillus. Y otra vez, el lunes estuve en una jornada en Madrid donde una ponente que hablaba de microbiota dijo, si el perro es mejor amigo del hombre, los lactobacillus son los mejores amigos de la mujer. Y un poco es verdad, porque cuando se ha visto que cuando la microbiota uterina está desequilibrada, las tasas de embarazo, las tasas de embarazo caen. Y entonces aquí hacer un diagnóstico también de la microbiota nos ayuda a intentar corregir también con suplementos y también con hábitos de vida, ¿vale? Y luego esto simplemente para que nos queda muchísimo por hacer. Hay como úteros que también podemos hacer todo lo que queramos, todos los test, pero o el endometrio es muy fino, no crece. También tenemos algunas pacientes postoncológicas que han recibido radioterapia. O sea, tenemos casos muy difíciles donde a veces estamos desesperados y a veces hacemos una medicina que no es tan basada en la evidencia y empezamos a añadir heparina y la aspirina y tal. Pero bueno, esto es un poco lo que queda por descubrir y por optimizar. Gracias.